la verdad y la vida. Yo soy Alfa y Omega, el primer. Gloria a Dios, el Señor le continúe bendiciendo rica y poderosamente en el nombre de Jesús en este programa Nuevas de Salvación, el programa que es de bendición para todos aquellos oyentes y todos aquellos que nos escuchan en las diferentes plataformas tecnológicas como el canal de YouTube de Nuevas de Salvación, Instagram, Facebook, TikTok, Clapper. Nos pueden seguir, que hay palabras de bendiciones para su vida, palabra de edificación, palabra de restauración, porque Dios es un Dios bueno y para siempre es su misericordia. Y además estos videos que usted puede ver, los puede descargar gratuitamente, lo puede ver gratuitamente. Ninguno de mis videos, aleluya, se venden. No, esto es algo que hago para amor, para que el pueblo de Dios sea edificado en la palabra del Señor y que juntos aprendamos a conocer al Cristo de la gloria, al Dios que todo lo puede y al Espíritu Santo que está con nosotros en este momento, que está aquí en la tierra, aleluya. Estamos en el estudio del libro de Apocalipsis, ya falta poco para finalizar Apocalipsis. El día de hoy le daremos inicio al capítulo 17. Así que, querido hermano y amigo que nos escucha, le habla el evangelista Fran Segovia. Me encuentro residenciado en España, en la ciudad de Barcelona, Terrassa. Aquí estoy, aleluya, emprendiendo el ministerio que el Señor me ha entregado a través del ministerio Cristo Ahora Veo, porque cuando Cristo llega a nuestra vida podemos ver el amor de Dios, podemos entender y ver que estábamos mal en nuestro pecado, que estábamos mal en la oscuridad, en las tinieblas, que íbamos al camino angosto, caminábamos al camino angosto, pero ahora vamos al camino estrecho que nos lleva al cielo y a la bendición. Ahora las adversidades las podemos confrontar de una manera espiritual y poderosa, que es ese Dios maravilloso que Él ha dicho: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Santo es su nombre para siempre. Así que usted debe aprovechar de que conoce ese Dios maravilloso y compartir de ese Dios maravilloso, porque lo que Dios le ha entregado a usted es algo grande. Hay muchos que han escuchado el Evangelio y lo han desechado. Otros no hemos sabido aprovechar el tiempo. Y el tiempo es corto. Es muy corto, hermanos. Es muy corto el tiempo. Así que valore el tesoro que Dios le ha dado, que es el Evangelio eterno de los cielos. Así que existe una famosa canción que existe: es grandioso que he estado perdido y hemos sido encontrados. Pero no basta con ser encontrado. Queremos ser encontrados fieles. La única manera de ser encontrados fieles es que entendamos la verdad profética. Y a través del libro de Apocalipsis lo que hemos visto es la verdad profética que nos enseña Juan en el libro del Apocalipsis. Así que tomen su Biblia y abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 17, 1. Muchas personas dicen que este libro es difícil de entender y comprender. Y una de las razones para esto es los términos que aparecen una y otra vez. Aparecen términos que pueden ser atractivos para nosotros. Cosas emocionantes como la bestia o la ramera o el dragón. Y el problema es que necesitamos entender que estos términos tienen significados específicos en el libro Apocalipsis. Este capítulo, el capítulo 17, es el que va a ser importante para ayudarnos a entender a nosotros como cristianos. Miren lo que dice el verso 1 en Apocalipsis 17, 1. Leemos lo siguiente: y vino uno de los 7 ángeles, y estos ángeles que llevan las 7 copas. Ahora vimos que estos juicios de las copas contenían la ira de Dios. Así que es uno de estos ángeles que están relacionados con la ira de Dios, quien viene delante de Juan. Y le habla a Juan y le dice: y él me habló diciendo: ven y demostraré el juicio de la gran ramera o prostituta. Este es el primer término que necesitamos entender. Hemos aludido a él anteriormente, pero sea mucho más específico y exacto lo que es la ramera.
no es una mujer específica, sino que proféticamente hablando, cuando hablamos de fornicación, de prostitución o de la ramera, de lo que hablamos es que idolatría, una religión que no está en línea con las verdades de las Sagradas Escrituras. Entonces lo que necesitamos percibir en este pasaje es que hay una bestia. Hemos hablado de cómo esta bestia es un imperio. Y hay una conexión entre la bestia y la ramera, o esta mujer. Y lo que quiero que vean es fundamental. Al principio, lo que atrae a la gente a abrazar las leyes, el carácter y la forma de vida de este imperio, de hacer parte de él, es esta religión idólatra. Es una religión que es sinónimo de fornicación, es decir, que gratifica la carne. Hace lo que queremos que haga. De hecho, pone a los hombres en control de la religión. No es como la verdadera religión bíblica, que exige que nos sometamos, que reconozcamos la autoridad, que hagamos las cosas que la palabra de Dios nos ordena hacer. No, aquí la prostitución, esta fornicación espiritualmente hablando, que cada uno hace lo que bien le parezca a sus propios ojos. Y eso se convierte en su religión. Y noten lo que dice en el capítulo 17, verso 1 al final. Leemos que esta ramera está sentada sobre muchas aguas. Ahora, esta frase de muchas aguas, ¿estamos hablando de un cuerpo de físico de aguas? No, no es así. Cuando habla de muchas aguas, es una referencia a una multitud, a una gran multitud de personas. Entonces lo que encontramos es que esta religión va a gobernar. Se sienta sobre muchas aguas. Va a gobernar la tierra. Hemos visto cómo la religión del imperio, la religión del anticristo, va a ser un gobierno mundial. Bueno, pasemos al verso 2. Encontramos aquí lo siguiente. Y los reyes de la tierra, aleluya, fornicaron, lo aceptaron. Por eso leemos aquí que los que habitan en la tierra. Ahora, hagamos un alto por un momento. Hemos visto una y otra vez en el libro de Apocalipsis este término, los que habitan en la tierra. También hemos visto el término de los que habitan en los cielos. He mencionado varias veces que los que moran en la tierra son aquellos que se entregan a un estándar mundano, a una forma de pensar mundana. Aquellos que siguen la pasión de su carne. Y vemos aquí que esos individuos van a estar borrachos. ¿Y qué significa eso? Que van a estar fuera de control. No van a vivir de acuerdo a las normas, de acuerdo al decoro, de acuerdo a los parámetros de Dios, sino que van a estar fuera de control los que habitan en la tierra por el vino de su fornicación. Ahora bien, lo que Juan ha hecho aquí es que ha unido para nosotros una comprensión adecuada para la bestia de lo que es la característica principal de esta bestia, de este imperio. Y va a ser la idolatría o lo que la escritura se refiere a fornicación o prostitución. Avancemos al verso 3. Dice, y me llevó por el Espíritu hacia el desierto. Ahora, aquí hay otro término, el término desierto. Y hemos visto, volviendo a la ley, a la Torá, hemos visto que el término desierto tiene que ver con aquellos que se hacen dependientes, absolutamente dependientes de Dios. Recordamos cómo Dios guió a los hijos de Israel al desierto, con el propósito de enseñarles adecuadamente cómo atender, a confiar, a caminar con Él. Entonces, Juan, lo que estamos encontrando aquí es que Juan va a recibir la información clara, la revelación concerniente con los últimos días, lo que va a pasar al final de estos 7 años. Él va a recibir esto porque la palabra de Dios lo está guiando a ser dependiente de Dios. Y permítanme compartir. Ese es un sabio consejo para nosotros. Es solamente cuando nos acercamos a la verdad espiritual y cuando queremos poner esa verdad en acción en nuestras vidas, solo cuando hacemos eso, entendiendo
nuestra absoluta dependencia de Dios para todas las cosas, si Dios ilumina esta palabra para nosotros, si Él no se convierte en nuestro maestro, entonces no vamos a interpretarla correctamente. Si no la interpretamos correctamente, no vamos a ser capaces de seguirla en nuestras vidas y no seremos encontrados fieles. Y usted y yo queremos ser fieles, ¿verdad? Así que el verso del Espíritu le llevó al desierto, el verso 3, perdón. Y aquí una mujer que se sentaba sobre una bestia. Ahora, lo que vemos aquí es la bestia como un imperio. Ya lo he dicho, que va a ser prostitución, que es idolatría. Esta religión impropia, este estilo de vida que está en conflicto con las leyes, los estatutos y los mandamientos de Dios, que va a ser la característica que realmente define a este imperio malvado en los últimos días. Entonces leemos. Juan mira y ve a una mujer que habita o está sentada sobre una bestia. Una bestia que es de color escarlata. Y muchos de los eruditos dicen que se relaciona con la pecaminosidad. Y esto se puede ver en la siguiente frase. ¿Por qué es eso? Leemos en el verso 3 que esta bestia estaba llena de nombres blasfemias o nombres blasfemos. El término nombre en la Sagrada Escritura simplemente nos revela la identidad, pero más importante que eso es, revela el carácter. Y lo que es esta bestia, su carácter es blasfemo. Es decir, su naturaleza, su deseo es hacer lo que va en contra del carácter de Dios. Ahora, cuando hablamos de cómo, hacia dónde va este libro, estamos en el capítulo 17 y dentro de poco estaremos en Apocalipsis 20. Y el Apocalipsis capítulo 20 nos habla del reino milenial. Y si hacemos un buen estudio del reino milenial, encontraremos que el imperio de la ley, allí es la ley de Dios, la Torá. Y sabemos que la Torá expresa el carácter de Dios. O sea, que si Dios se hiciera hombre, y por cierto se lo hizo, este hombre viviría en obediencia a la ley. ¿Qué significa esto? Que no pecaría. Y ese es el carácter del reino. Es un reino de justicia, un reino de paz. ¿Y qué es la paz? La paz es el cumplimiento de la voluntad de Dios, la palabra de Dios. De modo que leemos aquí en el versículo 3 que esta bestia estaba llena de nombres blasfemos. Y que este imperio tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, podemos ser muy específicos en el entendimiento de esta bestia. Porque muchas personas, ellos piensan que esta bestia se manifiesta primero en los últimos días. Pero ese no es el caso. Como hablamos por allá en Apocalipsis 13, no hay nada nuevo acerca de esta bestia. Esta no es la primera aparición de esta bestia. La primera aparición de esta bestia en el mundo. Vamos a ver que de una manera innegable, esta bestia se ha manifestado 6 veces anteriormente. Y llegaremos en eso un momento. Pero noten lo que dice aquí. Encontramos que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y vamos a aprender en un momento que esos 10 cuernos se relacionan con 10 reinos también. Entonces, este imperio va a ser un vasto imperio. Va a consistir de 10 reinos. Y si hay reinos, habrán entonces 10 reyes. Pasamos al verso 4 y dice, la mujer estaba vestida, que es un término que diga de púrpura y escarlata. Esta palabra argamón está asociada con la realeza. Así que este reino se va a presentar como realeza. Y algunos entenderían esto como un sentido celestial. Quiere decir que es sobrenatural, que no es de este mundo. Y es por eso que todo el mundo tiene que someterse a él. Así que otra vez, el verso 4. Y esta mujer que estaba vestida de púrpura y de argamón, de escarlata, y está vestida, podríamos decir, de oro y de piedras preciosas. Y de perlas también podemos decir. Y en su mano estaba una copa de oro. ¿Qué es lo que consumen? Recuerden este concepto, que lo que consumimos
que lo que consumimos, en eso nos convertimos. Y por lo tanto, que ella tiene esta copa de oro, se ve bien, se ve valiosa, se ve importante, pero el problema es que una copa de engaño. ¿Por qué digo esto? Seguimos leyendo. Estaba lleno de abominaciones, estaba llena de inmundicia y estaba llena de prostitución. Ahora, lo que la Escritura está tratando de hacer aquí está tratando de comunicarnos que el resultado de esta religión, recuerden que hemos clasificado la fornicación como idolatría, y es esta forma de idolatría que es lo que caracteriza a este imperio, al anticristo. Y lo que encontramos es esto, que se ve bien desde el punto de vista externo, es decir, es deseable, es precioso a nuestros ojos, a los ojos del hombre, pero cuando miramos esta religión encontramos que está llena de abominaciones. Y esta palabra es una palabra muy fuerte que significa en conflicto con la santidad, lo opuesto a la voluntad de Dios. Es lo que es un hedor, lo que es repulsivo para Dios. Y lo que dice es que es sucio. Avancemos al versículo 5, dice, en su frente está escrito un nombre. Y noten, este nombre es un nombre misterioso. ¿Qué dice? Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, necesitamos hacer una pausa por un momento, porque muchas veces cuando alguien escucha Babilonia, quiere correr a ese lugar, en Irak, en la actualidad. Pero aquí está el problema. Tenemos que recordar que Juan, su nombre es Johanan, un nombre hebreo. Vino desde una perspectiva bíblica, y cuando el término Babilonia es usado en el Antiguo Testamento, desde un punto de vista profético, a veces no tiene que ver con la ubicación física de Babilonia, sino que tiene que ver con otro concepto. Y ese es el exilio y el resultado, las consecuencias del exilio. Así que cuando el lector y la audiencia original hubiera escuchado esto y hubiera escuchado acerca de Babilonia la Grande, habría pensado acerca de lo que el exilio produce, el dolor, este sufrimiento, ese exilio. Babilonia es una expresión de juicio, Y a donde vamos en esta sección del libro Apocalipsis, vamos a ver el juicio, la ira consumidora de Dios siendo derramada sobre este imperio. Y por eso vemos que se llama Babilonia la Grande, la madre de la prostitución y de las abominaciones de la tierra. Miren el verso 6. Cuando vi esta visión, vi a la mujer que estaba borracha con la sangre de los santos, y la sangre de aquellos que tenían el testimonio de Yeshua. Ahora, aquí vemos dos importantes verdades bíblicas. Primero que todo, la sangre. Hay muchas implicaciones e interpretaciones de lo que esta palabra quiere decir, que tiene que ver con la muerte. Y lo que impulsa a este imperio, lo que causa que este imperio esté fuera de control, es su deseo ¿de qué? Es el deseo sin medida de una cosa, y es la sangre de los santos. Los santos, y el término aquí, tienen que ver con lo que caminan en el carácter de Dios, lo que hablan conforme al carácter de Dios. ¿Qué define esto? Bueno, ¿qué encontramos? Aquellos que tienen el testimonio de Yeshua, de Jesús. Así que quiero que vean una conexión aquí. La Escritura está comparando a aquellos que son santos, aquellos que están viviendo una vida santificada, aquellos que tienen el testimonio. Ellos dan testimonio no solo a través de palabras, diciendo yo creo en Yeshua, sino que tienen el testimonio, la conducta, el comportamiento que Yeshua demostró. Y leemos finalmente en el verso 6, dice, Juan está hablando, dice, quedé asombrado con la apariencia de este imperio. Él estaba diciendo que estaba asombrado. O sea, hemos hablado mucho de este imperio y debemos entender no solamente su carácter, sino cómo este imperio se manifiesta en su pasado, en el pasado, y cómo se manifiesta en el futuro. En el verso 7 dice lo siguiente: el ángel me dijo, ¿por qué estás asombrado?
o atónico, porque te digo este misterio de esta mujer y de la bestia, y el que la lleva es un ¿qué? Vean lo que diga, es un poseedor, lo que dice aquí, de 7 cabezas y 10 cuernos. Y ahora, ¿para qué se está preparando Juan? Se está preparando para darnos un vistazo mejor, un mejor entendimiento de esta bestia, de este imperio. Y noten lo que nos trae aquí atención. Está relacionado con la ramera, pero también está relacionado con las 7 cabezas. Y debemos tener un entendimiento adecuado de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Miren el verso 8. Y la bestia que viste era y no era. Así que lo que encontramos aquí, que esta bestia tiene el hábito de aparecer en épocas de tiempo y luego desaparece. Y vean lo que dice aquí, una vez más. En medio del verso 8 dice, esta bestia que viste era y no era, y será. Y noten lo que dice, viene del abismo, es decir, es inspirada satánicamente. Así fue y no es, y luego va a ser en el futuro. ¿Y qué significa esto? Va a ser en los últimos días. Sale del abismo, pero va a ser para destrucción. Aquí lo que tenemos es una bendición para nosotros. Dios nos está diciendo que al final esta bestia se va a levantar en poder. Vamos a ver que crece en su riqueza y en su influencia sobre todo el mundo. Y desde un punto de vista exterior va a aparecer como si fuera exitosa, lujosa, llena de prosperidad y con un poder supremo. Pero al final sale del abismo y va a ir a la destrucción. Y encontramos en la última parte del verso 8, vemos, y los que moran en la tierra, dice, aquellos cuyo nombre no están inscrito en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo de la tierra, se van a asombrar cuando la vean, es decir, cuando la vean a ella y a la bestia, que era y no es. Entonces, lo que Juan ha dicho 3 veces, si han prestado atención, es que esta bestia era y no es. Y va a ser, que es satánica en su naturaleza y que finalmente será destruida. Y que la única esperanza que tiene de ser victorioso sobre esta bestia y no ser parte de este falso imperio es esta, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Ahora, hagamos una pausa. Necesitamos enfocarnos un poco en esta frase, el libro de la vida, porque el término vida, cuando revisamos proféticamente en la Sagrada Escritura, vemos que existe una conexión entre vida y reino. ¿A qué me refiero yo con esto? Me refiero a que solamente cuando demostramos el carácter del reino, solo entonces es que estamos de verdad viviendo una vida que ha sido santificada, es decir, la que hemos sido apartados para vivir basado en nuestra experiencia de salvación. Es la vida que es la sangre del Mesías nos ha capacitado para vivir a través de la redención. Entonces, vida es sinónimo de redención y la redención es el medio por el cual nos sentimos dentro del reino, del pueblo de Dios, aparte de ser lo que se van a destruir, los que están aquí en la tierra. En el verso 9 obtenemos el significado más importante de este imperio y nos dan las herramientas para poderlo entender. Vemos el verso 9, dice lo siguiente. Con esto viene la sabiduría para entender. Así que encontramos que para poder percibir apropiadamente necesitamos tener sabiduría. Sabiduría que nos da entendimiento, habilidad de discernir este imperio maligno. ¿Qué encontramos aquí? Dice, las 7 cabezas son 7 montes o colinas. Ahora, debemos ser muy cuidadosos porque lo que probablemente escuche la mayoría de las veces es esto, que las 7 colinas son referencia a la ciudad de las 7 colinas, Roma. Y que hay gente que al igual que aquellos que se apresura a decir Babilonia, la ciudad en forma literal,
ahora están aquellos que quieren apresurarte y decir que es Roma. Y entienden esto como simplemente Roma o el Vaticano. Y me permito compartirle, aunque el Vaticano y todas las religiones que no sean fieles a la Sagrada Escritura van a aceptar este imperio, necesitamos verlo de un sentido más amplio. No podemos simplemente definir que este imperio como el catolicismo. Eso sería totalmente inválido con base a lo que la Escritura revela. ¿Por qué lo digo? Bueno, veamos nuevamente el verso 9. Esta bestia, este imperio tiene 7 cabezas. Estas son 7 épocas de tiempos. ¿Por qué lo digo? Porque también hay 7 montes. Los 7 montes, bíblicamente hablando, una colina, una montaña, es un asiento de gobierno o de reino. Entonces, lo que trata de decirnos es que esta bestia que viste, que era y que no es, son imperios, son asientos de poder o gobierno que podemos discernir del pasado. ¿Por qué lo digo? Bueno, sigamos leyendo lo que dice aquí. Ellos están donde la mujer se sienta. Ella tiene una influencia, o su influencia sobre cada uno de estos imperios. En el verso 10 dice también que hay 7 reyes. Estas 7 cabezas son también 7 tronos de gobierno. Son 7 reinos. Ahora, aquí es que se vuelve muy importante. Juan nos da una regla que nos ayuda a entender de qué está hablando. Porque dice este pasaje, por favor, en el verso 10, dice, 5 de estos han caído. Cuando dice reyes, está diciendo de reyes o de imperios antiguos. 5 de ellos han caído. Recordarán que cuando estábamos en Apocalipsis 13, les mencioné que sería más específico de lo que era aludido en ese momento. Sería claro en este momento. Y encontramos que 5 han caído. ¿Cuáles son? Egipto, Asiria, Babilonia, los medios y los persas y los griegos. Son esos 5 imperios que se oponían a los planes de Dios. Perseguían al pueblo judío, se oponían a lo que Dios trataba de establecer, y estos son los que han caído. Una vez más, Egipto, Asiria, Babilonia, los medos y persas, y el quinto lugar, los griegos. Entonces, estos 5 imperios han caído. Noten lo que dice. Uno está y hay otro. El sexto, el uno que es el imperio romano. Y debemos entender algo. En ese momento no existe forma apropiada bíblicamente de unir a Roma y al catolicismo, porque eso ocurre 200 años después. Entonces estamos hablando del imperio romano. Dice uno que ese es el imperio romano. Y luego dice, este ¿será qué? Este sexto será por un tiempo y luego ya no más. Dice en el medio del verso 10, y acontecerá que permanecerá por un tiempo. Verso 11, y la bestia que era y no es la tercera vez que lo menciona, la bestia que era y no es también en la séptima, y también en la octava, porque el número 8 significa nuevos comienzos. El 8 simboliza el reino, así que la séptima vendrá por un tiempo corto, y desaparecerá, y luego regresará como la octava y será llevada a su fin, y el reino de Dios será establecido. Entonces, entender esta bestia es vital para poder llegar a un correcto entendimiento en los últimos días. Y vamos a encontrar esto en términos más específicos cuando continuemos este estudio en el Apocalipsis 17, la parte 2. Así que Dios me bendiga rica y poderosamente en el nombre de Jesús, y que esta palabra sea de edificación para su vida. Quiero orar para que el Señor Jesucristo, a través de la oración en el nombre de Jesús, de Yeshua, pueda bendecir tu vida. No sé qué estás pasando, qué estás viviendo, pero Dios todo lo sabe. Dice la Biblia que aún está la palabra en nuestra boca, y aquí tú la sabes toda. Padre Celestial, en esta hora yo te pido por cada persona que me está viendo o escuchando
a través de las diferentes plataformas del programa Nuevas de Salvación, para que usted bendiga su vida, para que en este momento pueda sentir tu presencia y que tu presencia traiga paz, liberación, bendición, llenura de tu Espíritu Santo, confirmación. Es tiempo, oh Dios, de que tú te manifiestes en ellos y ellos, oh Dios, puedan llevar frutos en ti. Tu palabra dice que fuera de ti nada podemos hacer, amado Jesús. Y es verdad, fuera de ti no somos nada. Sin ti moriríamos, oh Dios. Te pido perdón si he pecado, he fallado. Perdóname, límpiame con tu sangre. No borres mi nombre del libro de la vida. Y aquí estoy como instrumentos en tus manos, como barro. Úsame conforme a tu voluntad y tu propósito, Señor. Haz de mí lo que quieras hacer. En el nombre de Jesús, bendice cada hombre, cada mujer, cada anciano, cada niño, cada joven. Oh, bendice las mujeres embarazadas, sana los cuerpos, Señor, sana de las diferentes enfermedades, sana aquellos que no tienen comida, Padre, nada, provéeles, Señor, sustento. Abre los cielos a favor de su vida. Tú eres el que bendice al pobre, tú eres el que sacia de bien, Señor. Bendícelos, provéeles, Señor, empleo a aquellos que no tienen. Padre, provéeles, guárdalos. Tú prometiste y lo dijiste, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Jesús, porque estás con nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Gracias porque somos templo y morada de Él. Gracias porque nunca estamos solos. Aún en la más densa oscuridad, tu luz brilla, Señor. Aún en la más triste, Señor, en el más fuerte dolor, allí está tu presencia, está tu amor. Estás tú consolando, oh Dios. Muchas gracias. Que el Señor me les bendiga rica y poderosamente en el nombre de Jesús. Amén. Shalom. Bendiciones. Cuando el Espíritu Santo, el Jesús, el Verbo y el Padre decidieron crear los ángeles. Porque Jesús cuando se Creían manifestó todos los en ángeles. esta creación era la palabra. Y el ¿verdad? último creado de los ángeles fue Lucifer, porque la Biblia dice, estaban preparados todos los tamboriles el día de tu creación y se regocijaron los ángeles de Dios. Claro. Entonces Dios crea a Lucifer, y suenan trompetas, hace una celebración grandísima por crear a Lucifer, que iba a hacer una función muy importante. Después del Dios, Él no mandaba todo el cielo, Él mandaba la adoración, y eran los querubines, que eran los guardaespaldas de Dios, estaban cerca de Dios. Tremendo esto, ¿no? Después de eso Dios crea la tierra, los planetas, crea todo, el cosmos, lo que se llaman como el cielo, lo que es en griego, el cielo, la tierra, y luego viene el hombre. Pero hay algo certero de la destrucción del planeta Tierra. La Biblia dice que la Tierra va a desaparecer, los científicos afirman eso porque como van los movimientos del Sol, todas esas cosas, pero ellos quieren añadirle años, no, faltan todavía 1000 años para que la Tierra sea destruida. Sí. Ahora, de esos 1000 años podemos agregarle 100, que dentro de 100 años Cristo no venga, porque los 1000 años se va a contar después de la gran tribulación. Exactamente. Entonces, Es el milenio. si la gran tribulación, estamos en el 2025, empieza ahorita, un ejemplo, que eso no es bíblico, porque la Biblia dice, el día y la hora nadie sabe. Sí. La gran tribulación empieza en el 2026, tú le sumas a ese 2026 los 7 años, ¿verdad? Que va a ser la gran tribulación, que muchos dicen que va a ser 3 años y medio a partir, bueno, esos 7 años, que es la semana de Daniel, que falta, mejor dicho, ¿verdad? Se vencería en el 2030 Del 26 al 33. 33, ¿verdad? 2033. ¡Bum! Viene Jesucristo, antes de tocar el monte Olivo, va al monte de Borra, destruye la descendencia de Esaú, porque está escrito, va luego a Megiddo, que es Armagedón, destruye todas las naciones que vienen contra Israel. Mira que muchos dicen, no va a llegar al monte del Olivo, mira todo lo que va a hacer el Mesías, no va a tocar otro territorio de la tierra sino Israel. Va al monte Megiddo, mata a todos esos soldados chinos, rusos, estadounidenses, venezolanos, colombianos, españoles, todos, que fueron contra Israel a destruirlo. Y luego viene con nosotros los sacados, e entramos a Jerusalén, la puerta esa dorada, que está toda tapiada, que los árabes le pusieron por burla al Mesías judío, un cementerio. Eso van a volar de ahí, fuera de ahí, se parte en dos, dice, y entra el Rey de Gloria. Se sienta en su trono por 1000 años. Los que sobrevivieron a la gran tribulación no tienen cuerpos incorruptibles como nosotros, sino cuerpos corruptibles, van a caer en pecado, en tentación, el diablo va a ser atado por 1000 años. Y dice la Biblia que aún pasados los 1000 años, Satanás es soltado por un tiempo, no se sabe si otros 1000 años más, 500 años, Dios le añade más, para engañar a las naciones que se fueron multiplicando,
porque no subieron a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos, que la iglesia cristiana evangélica ni sabe que es la fiesta de los tabernáculos, a darle al Dios la gloria, porque Jesucristo, como dice Isaías, va a gobernar conforme a la Torá. Lo que los cristianos evangélicos desechamos, aunque a veces yo caí en un error eso en el tiempo pasado, desechamos los libros de Moisés. Jesús va a gobernar conforme a los libros de Moisés, la Torá, los mandamientos de Dios. Y el que no viva conforme a los mandamientos de Dios, dice la Biblia, será maldito. Por eso dice la Biblia que el Mesías gobernará con vara de hierro. Eso es vara de hierro. No es un dictador como es Maduro, como es Castro, como fueron los Castro. No, eso es la voluntad, hacer la voluntad de Dios, sí o sí. Y van a subir, y van a procrearse. Pero nosotros no. Cuando yo venga con cuerpo angelical, como cuerpo, yo no voy a procrear. Van a procrear los que quedaron en la gran tribulación, como los defectos, los que tienen las marcas de la bestia y eso. Y no se arrepintieron. Van a haber defectos, va a salir Satanás nuevamente, como en Los Ángeles, la tercera parte. Pero no os sentís libre, ¿verdad? Estáis bajo la autoridad de él, como si fuera un dictador, un yugo, un malvado, y se van a rebelar. Cuando se rebelen, Jesús no va a hacer nada. Jesús tranquilo en el trono en Jerusalén, el Padre mismo dice, fuego salió del cielo. Así, repentinamente, un fuego del cielo lo mató a todos. Luego Jesús, parece mentira, somos teletransportados al cielo. ¿A cuál cielo? A los astros, al universo. Y la tierra hace ¡boom! Y en esa explosión no muere nadie, porque todos quedan flotando. Los perversos, los que no se arrepintieron, el infierno, que para muchos no creen que Hades existe, el infierno entregará a sus muertos. Salen allí y todos quedan flotando y solamente se ve el trono de Dios, nosotros los redimidos y los santos ángeles allí. Y verán a Dios, empieza Dios a juzgar. Y lo lanzan algo de fuego que puede ser el sol, una estrella grande, será consumidora, que eso va a arder más fuerte que el Los mismos infierno. ángeles son los que le abren los libros a Dios, ¿no? Sí, entonces habrá libros y habrá los que recibieron facultad para juzgar. Muchos vamos a juzgar, dice la Biblia. Sí, Quizá sí. Pablo dice, ¿no sabéis que debemos de juzgar a los ángeles Ajá. caídos? Yo digo, Pablo, los apóstoles juzgarán a las 12 tribus de Israel, a los judíos que no se arrepintieron, los juzgarán y los lanzarán al lago de fuego. Y ahí será el final. Y luego Dios viene delante de nosotros, que no vimos ese misterio, delante de nosotros y otra vez delante de los ángeles, creará Dios cielo nuevo y tierra nueva. Literal. No es que se va a componer esta tierra, no. Literal, cielo nuevo y tierra perfecto. Después del arrebatamiento, Perfecto. después del arrebatamiento, cuando uno esté con el Señor o uno muere en Cristo, nadie se va a conocer. Bueno, sí debemos conocer, porque yo sabré quién es Abraham. Sí, Yo ¿verdad? sabré quién es Moisés, aunque yo no lo conocí en su tiempo, me dirán, él es Moisés. Elías. Esta fue María, la que concibió al Mesías. Ajá, o Elías. Pero no habrá un sentimiento de que, por ejemplo, yo conocí a mi mamá, es mi mamá, ay mami, lo que vivimos, porque será borrado. Dice la Biblia que juzgará a Dios toda lágrima de vuestros ojos y le dirá, vení, entra en el ven buen siervo fiel, entra en el gozo del Señor. ¿Qué quiere decir? Que el pasado para mí no va a existir en cuanto a los sentimientos. Sí, entiendo. Yo no voy a decir, ay Moisés, tú fuiste y rompiste y pecaste. No, eso no se va a acordar. Eso no No, se- nada negativo. El pecado no va a haber morada, no va a haber pensamiento de pecado allí. Todo es perfecto. Por eso dice Dios, he aquí hago todas las cosas, son hechas nuevas. Todos he hecho nuevos, ¿me entiendes? Todos son hechos nuevos. O sea que tú puedes ver a tu hija, a tu esposo, pero, o sea, tú... Ese sentimiento, ay, como cuando tú lo ves, Ajá, sí. como por ejemplo, yo tuve 2 años y 4 meses sin ver al cielo, y mi corazón se quebrantó porque era mi hija. Claro, la querías, No. la deseabas ver. Ya no va a Ese ser así. sentimiento humano no va a existir, de la carne, todo es espiritual. Todo es espiritual. Que para los que no les gustan vivir hoy en día espiritual, dicen, ay, los que quieren espiritualizar todo, como si somos espíritus. Sí. No somos nueva criatura, y la Claro. nueva criatura es en el espíritu, no en Esta el alma ni en la vasija carne. en cualquier momento Ni se en el alma rompe. ni en la carne, claro, esta vasija se rompe, y eso es lo que va a suceder. Decían a gran voz: El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, Las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar,
y a todas las cosas que hay en ellos. Oí decir: Aquí está, sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.